Darle voz a tu ciudad es posible cuando te expresás, opinás, aprendés, disfrutás tu tiempo libre y vivís tus derechos. Pasá el mensaje. Un espacio para realizar más actividades recreativas. Hola, me llamo Valentín. Y yo Facundo. Somos del Club Colibrí y del 33. Queremos un parque de diversiones enorme, con mambos y gusanos locos, con ruedas gigantes y hamacas voladoras. ¡Eso queremos! ¡Chao! Del 14 al 20 de noviembre celebramos la Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Busca la agenda de actividades de tu departamento en inau.gov.uy y vení a darle voz a tu ciudad. Bueno, y allí estábamos viendo este spot que tiene que ver justamente con este acceso a bienes culturales, espacios públicos y derecho a la ciudad, y que ha sido el motivo para que una vez más tengamos aquí a la presidenta del INAU, Marisa Lindner, junto a nosotros en Arriba Gente. Buenos días y bienvenida, Marisa. Muchas gracias por la invitación, Buen día. un gusto. Bueno, esto se enmarca en realidad dentro de lo que son los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes y un poco el invitarlos a que ellos, bueno, se apropien un poco de nuestros espacios, de su ciudad, en definitiva, de nuestra ciudad, pero también reclamando aquellas cosas que los adultos no solemos ver, ¿no? Las necesidades que tienen los más pequeños de que la ciudad también les sea funcional a ellos. Los niños tienen mucho para decir y los adultos tenemos mucho para aprender de los niños. Esta experiencia que se viene llevando adelante durante todo el año 2016 fue realmente muy rica. Los propios adolescentes de nuestro programa de participación colocaron como un tema de debate, de análisis. Se hicieron una encuesta a nivel nacional, definieron con los jóvenes y los adolescentes de los distintos departamentos cuáles eran sus prioridades. Y bueno, a partir de la experiencia realizada durante todo el año, de los talleres, de las jornadas que se generaron en distintos centros de estudio, centros de INAU, los clubes de niños, los centros juveniles, se llegó a colocar esta consigna como consigna de la Semana de los Derechos. Esta es una semana muy importante, es una semana de reflexión, es una semana donde de alguna manera es necesario convocar a los niños y adolescentes para que puedan poner su voz en la ciudad y también en todo lo que hace a sus vidas, de manera de poder lograr un lugar efectivamente protagonista en lo que es el camino hacia su mundo adulto y hacia la autonomía. O sea, uno de los derechos fundamentales que consagra la Convención Internacional de los Derechos del Niño es el derecho a la participación, y que efectivamente participen los niños y adolescentes es un aspecto que INAU está colocando como un eje central de todos los procesos de trabajo. Cuando escuchamos a los niños podemos escuchar situaciones que muchas veces hacen a sus dificultades de vida. Escuchar a los niños es escuchar cuando denuncian situaciones que nos cuesta tanto a los adultos reconocer. Escuchar a los niños implica generar elementos que nos ayudan a interpretar. Los adultos habitualmente hablamos por los niños, pocas veces realmente nos apropiamos de lo que los niños nos dicen para poder generar propuestas inclusive, tanto recreativas como educativas, como de sociabilidad. Este año esta consigna a nosotros nos lleva a un elemento que consideramos importante para construir ciudadanía. El tema de poder apropiarse de los espacios públicos es un tema esencial para la convivencia y es un tema también que hace a las posibilidades del encuentro de diferentes. Eso que ha llevado muchas veces a replegarse a los niños o en sus propias casas o en sus propios cuartos a través de las nuevas formas de comunicación, legítimas por supuesto, tienen que ponerse en juego en el espacio público también, en el encuentro con otros. Esta es la apuesta este año, más de 200 actividades en todo el país, actividades que van desde correcaminatas, marchas de niños y adolescentes en Salto y Artigas, clubes de ciencias de primera infancia, en Maldonado, en Durazno y en
y en Salto, clubes de ciencia que son una cosa maravillosa. Los más pequeños, estamos hablando de niños de 0 a 5 años, que generan a partir de temas de interés, elementos de aprendizaje y también donde ellos mismos pueden dar a conocer aspectos que están vinculados con sus intereses. Pensamos que efectivamente esta semana, bueno, y esperamos que no solamente los niños sean protagonistas de los espacios públicos, sino de los niños acompañados con los adultos. Claro. Y bueno, eso es un poco la convocatoria. ¿Y los adultos conocen y respetan aquí en Uruguay los derechos de los niños? Bueno, tenemos cifras que realmente consideramos como bastante preocupantes en relación a los niveles básicamente que hacen a las situaciones de violencia, de maltrato, de abuso sexual. Hay temas que estamos de alguna manera también colocando, se acaba de lanzar por parte del Ministerio de Salud Pública en conjunto con otras instituciones en las cuales está INAU, la estrategia por el embarazo adolescente no intencional, que hablan de brechas muy importantes en relación al cumplimiento, el ejercicio de los derechos de los niños. También tenemos elementos auspiciosos en relación a lo que implica a las posibilidades que hoy también se van abriendo para que los niños y adolescentes puedan tener un lugar de reconocimiento. El INAU, organizaciones sociales, han generado espacios de trabajo donde los propios niños y adolescentes, lo mismo que las autoridades de la enseñanza a través de las asambleas estudiantiles en todo el país, se van abriendo espacios. Nosotros consideramos que es fundamental y que cuando los niños y adolescentes pueden reconocerse, pero pueden también plantear, acá acabamos de ver un pequeño video, pero hubieron 67 videos presentados en todo el país, hechos por ellos mismos. Ellos hicieron el guión, ellos lo filmaron y nos lo mandaron y se seleccionaron algunos que acabamos de ver, donde de alguna forma también se van generando aprendizajes. Tenemos, digamos, el martes presentamos el proyecto A Rodar, que es un proyecto que hemos trabajado junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que fueron seleccionados 4 videos que son realmente... bueno, tuvimos un premio el año pasado por uno de los videos en el Festival de Cine Adolescente y Juvenil, que son guionados por ellos, que plantean lo que realmente sienten y piensan, que por otra parte son filmados por ellos mismos, que también generan aprendizajes, y es esto de poder generar espacios para lo que nosotros decimos un eje importante, que es el acceso a la cultura. El año pasado las cifras de maltrato contra niños, niñas y adolescentes, los números, cerca de 2.000 denuncias. Nuestra institución, coordinando el CIPIAB, el Sistema Integral de Protección contra la Violencia de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajó en 1908 situaciones. Es decir, son las que llegaron a conocimiento nuestro y se comenzaron a trabajar por INAU y otras instituciones. Pero estos son subregistros. Si nosotros vamos a las cifras de violencia doméstica, a las cifras del Ministerio del Interior a través de las denuncias, estamos hablando de más de 20.000 denuncias anuales, en las cuales siempre hay niños que de forma directa o indirecta sufren situaciones de violencia. Son aprendizajes que luego en la vida adulta sin duda repercuten en su mundo de relación. Claro. Lo que a uno le preocupa de alguna manera, Marisa, es, y acá quiero que hagamos una reflexión también sobre el papel de los medios y de los comunicadores en los medios. Es que muchas veces se nos critica, yo lo considero que superficialmente, por la difusión que le damos a determinado tipo de situaciones. Pero cuando se da esa difusión a esos hechos de violencia, yo no he visto a un solo comunicador, a un solo informativista que no lo hiciera desde un lugar de profundo dolor, de crítica. Es decir, el mensaje que estamos transmitiendo cuando damos una noticia de ese tipo, cuando volvemos a hablar de determinados departamentos en el interior del país donde las situaciones son horrorosas, no es desde el lugar amarillista de ensalzar la crónica policial, sino de saber que por lo menos uno tiene ese convencimiento, que en ese momento, a nivel de la familia,
que está recibiendo esa noticia se da un qué barbaridad, cómo puede haber gente que haga este tipo de cosas, cómo puede ser que suceda eso. Es decir, de alguna manera el mensaje es, esto es una aberración, esto es una barbaridad, esto no se puede hacer. Sin embargo, con esa prédica de años, de todos, de autoridades, de quienes estamos en el ejercicio del medio de comunicación, a uno por momentos le da la sensación de que vamos como involucionando y se pregunta, ¿es por un problema de nuestra sociedad? ¿Influyen otros factores? Alcohol, drogas. ¿Hay otro tipo de situaciones que vivimos en la sociedad de hoy que llevan a situaciones en las que son completamente avasallados los derechos de los niños? ¿Por qué no podemos instalar en esas cabezas, estoy hablando de quienes ejercen ese tipo de maltrato, por qué no podemos instalar la idea de que es algo absolutamente aberrante? Allí uno como que se siente hasta decepcionado de la condición humana. Digo, por lo menos es lo que nos pasa a nosotros cuando aquí, un día sí y el otro también, estamos dando noticias que cuando terminamos de ver el tape, por decirlo de alguna manera, nos quedamos mirando con Danilo y decimos, ¿qué cara se pone frente a la cámara frente a esto? Hay un análisis de parte, porque sé que el INAU tiene muchos técnicos, y hay un análisis de parte de los técnicos una vez que se acercan a este tipo de situaciones, de decir, esto se da por determinados factores, digo, como un elemento que permita por lo menos prevenirlos. Hay multiplicidad de factores. No es un fenómeno fácil de interpretar y de conocer, porque realmente trasciende sectores sociales, transversaliza a la sociedad en su conjunto. Tiene sí formas de expresión distinta a la violencia, inclusive asociada a lo territorial, asociada, como tú decías, hay formas de expresión de violencia en la frontera que tal vez no son iguales a los que se pueden dar en el área metropolitana. De todas formas, todos son brutales. Avasallan derechos, pero fundamentalmente generan mucho daño. Aspectos que tienen que ver con las formas de relación entre hombres y mujeres están muy asociadas. Es decir, yo recién ponía como ejemplo las situaciones de violencia que se generan a la interna de una familia, luego son aprendizajes para los niños. Las formas de hablar, de relacionarse. Es una sociedad, la uruguaya, no es ajena a la realidad mundial, pero que realmente tiene una situación muy fuerte, incorporada de relacionamiento violento, aunque parezca que no es tanto. Los niveles de suicidio a infantil y adolescente son, creo que, indicadores también muy potentes de situaciones que se generan. Que han crecido, además, las autoridades, por lo menos desde el punto de vista de salud pública, siempre plantean la preocupación que hay mayor cantidad de adolescentes que toman la determinación de suicidio. Es el país en América Latina que tiene los mayores índices de suicidio adolescente. Tenemos situaciones de violencia que se generan a nivel del deporte. Hay elementos que realmente nosotros consideramos que son formas de aprendizaje que se van generando a lo largo de la vida y que hacen necesario desentrañar, y fundamentalmente la gran apuesta de los medios de comunicación, de las instituciones, debe ser a prevenirlo, debe ser a detectarlas y denunciarlas. No siempre policialmente, porque cuando hay niños es necesario protegerlos primeros a ellos. Obviamente. Es necesario generar los puentes para que luego se pueda dar sostenibilidad a los procesos que se inician. Pero básicamente considero y comparto que los medios de comunicación tienen un papel, un rol fundamental para llevar adelante. Han sido muy importantes en todo este proceso de difundir la problemática, de darla a conocer y de generar ese impacto que creo que a los que hace tiempo que estamos trabajando en estas cosas nos sigue interpelando, nos sigue indignando, y esperemos que no deje de hacerlo, pero que simplemente un elemento que retomando lo que tú decías, es la forma en cómo se transmite la información. Y a propósito de lo que decís, y aterrizándolo a un hecho de las últimas horas que tiene que ver con una conferencia de prensa que llevó adelante la Iglesia Católica, dando cuenta de y reconociendo situaciones de abuso contra menores por parte de sacerdotes, de investigaciones que desarrollaron. ¿Cómo tomaron esa noticia? Bueno, como la constatación de una realidad a voces, o sea, las situaciones que de alguna forma se han conocido durante muchos años, de situaciones de violencia
en distintos ámbitos vinculados a instituciones y también a las religiosas, donde hay lugares donde es mucho más difícil de velar o que caiga ese manto de secreto. Bueno, de hecho se vino a saber ahora situaciones en las que hasta la propia Iglesia reconoció solamente puede darle una palabra de consuelo a quienes vivieron esas situaciones, porque estamos hablando de situaciones que se vivieron hace décadas. Exactamente, y hay un riesgo siempre en esto que tiene que ver con ver cuáles son las claves, que es el poder. Hay un poder adulto sobre los niños y hay un poder de determinados lugares institucionales. Las figuras religiosas tienen un lugar de poder muy importante sobre las personas adultas y fundamentalmente sobre los niños. Entonces es muy importante este reconocimiento por parte de la Iglesia Católica. Creo que hay que realmente dar como apertura a que efectivamente se puedan reconocer estas situaciones. Nos está pasando en la propia institución, en nuestra institución, al igual que en otras, pero básicamente necesitamos, más allá de lo que impacta, de lo que nos duele, enfrentarlo y realmente ser intransigentes en cualquier institución que sucedan estos hechos, a partir de generar mecanismos que den confianza a los niños para denunciar, para hablar de lo que les pasa, y luego mecanismos que aseguren su protección. No está ajena a ninguna institución, lo que creo que tenemos que ser es muy firmes con las respuestas. Recordemos que estamos en una celebración, hasta el 20 de noviembre estamos conmemorando el 27º aniversario, allí tienen ustedes, de la Convención de los Derechos del Niño, la cual obviamente nuestro país ha ratificado. ¿De qué manera quienes quieren, saber más, tal vez compartir los videos, tener mayor información, de qué manera pueden obtenerla? ¿Una página web, la del INAU? La del INAU, exactamente. Bien. Ahí está toda la agenda de la semana a nivel de cada departamento. Como verán, hay distintas actividades a lo largo y ancho del país y convocamos a los montevideanos y montevideanas para este viernes en el Paso de las Duranas. Va a haber una actividad realmente, esperemos que el tiempo nos acompañe, recreativa, donde van a ver escalada, la Muralla, que es una fundación que ha acompañado en los últimos años las actividades artísticas, recreativas, una fiesta. Bueno, el tiempo, según el INUMED, va a acompañar. Yo el viernes puse que además de que se va esta lluvia, estas precipitaciones y todo lo demás, para el viernes hasta buena temperatura hay, Tenemos una temperatura 19 grados, cielo algo nuboso y claro, así que linda para actividades al aire. Una fiesta, los invitamos. Muchísimas gracias, Marisa. Sí. Hemos estado junto a Marisa Linder, presidenta del INAU, en la mañana de Arriba Gente. Vamos